Hola amigos, buenos días, ¿cómo estás? Te habla Handa Silva del taller de multiservicios electrónica Handa Silva, este 23 de diciembre del año 2022. Un año que a pesar de todo, bueno, hemos tenido cosas positivas, también cosas negativas como todo, pero siempre se tiene que pensar que ha sido un año más positivo que negativo. Te deseo verdaderamente feliz Navidad y que puedas seguir compartiendo con tu familia, que puedas proponerte todo lo que tú te propongas hacer, todas las cuestiones que tengas en tu mente, tus metas, tus pequeños proyectos, tus grandes proyectos a corto y a largo plazo. Verdaderamente este servidor que está acá te desea lo mejor del mundo. Un mensaje entre hermanos sudamericanos siempre es: entre sudamericanos y latinoamericanos, siempre apoyémonos entre fronteras. No a la guerra, no a la violencia. Siempre, siempre hay un camino para la solución, hay un camino para la salvación, hay un camino para la libertad. Te apoyo grandemente donde tú me sigas y te apoyo haciendo todo lo posible para que tú aprendas un oficio rentable como es el tema de la electrónica. Y no solamente el tema que todo sea por tema de dinero, no, sino para que te haga también una persona más sabia, más competente en el mercado. ¿Ya? Verdaderamente te desea Handa Silva una linda, feliz Navidad. Último video que voy a grabar va a ser hoy, el día 23 de diciembre. Y te deseo verdaderamente una feliz Navidad. Puede ser que vuelva el 26 o 27 a grabar el cuarto video de reparación de televisores LCD. Este sería el video número 3. Sin nada más que decir, muchas gracias por tu apoyo. Bendiciones, suscríbete y comparte la información en tus redes sociales. Muchas gracias. Muy bien amigos, buenos días, ¿cómo están? Tercer video del curso de reparación de televisores LCD y LED. Seguimos y continuamos con el estudio de este televisor. Este televisor va a estar presente en muchos videos. ¿Por qué? Porque de este mismo televisor se pueden agarrar grandes bases para la reparación. Bueno, ayer ya en el primer video conocimos la diferencia entre un televisor LCD y LED. Conocimos las partes por las que está conformado un televisor LCD y un televisor LED también. Hicimos algunas mediciones en la parte primaria de la fuente en el segundo video, pero aquí vamos a continuar con la clase número 3 en la parte de la medición de voltaje. Amigos, el televisor LCD puede presentar diferentes tipos de fallas. Muchas de ellas tienen que ver con tema de encendido, es decir, que el equipo no enciende o que enciende y se apague. También puede presentar fallas de retroiluminación, es decir, que el televisor encienda completo pero no se vea, pantalla negra, pantalla oscura. También puede presentar problemas de software, es decir, el televisor prende y se apaga constantemente. Eso puede ser un problema de reinicio. En los modernos ese problema de reinicio no es problema de software, sino que puede ser problema de pantalla. Es una variedad bastante compleja el tema de la reparación de los televisores. Por eso hay que estudiarla poco a poco, ¿ya? Pero en este caso vamos a suponer, también puede presentar problemas de líneas verticales, horizontales. Y bueno, una cosa que tienen que tomar en cuenta este tipo de televisores: cuando se le quiebra la pantalla, el aparato queda prácticamente irreparable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un panel cuesta mucho dinero. No es conveniente conseguir un panel por los altos costos, más la mano de obra termina pareciendo al precio de un televisor nuevo. ¿Ya? Pero bueno, aquí lo que te voy a decir, una cosa muy importante y muy fundamental. Vamos a suponer, ya empezando con el tema de las fallas, ¿ya? De las fallas. Voy a decir una falla que es bastante común, que puede ser que llegue a tu centro de servicio, a tu casa, si ya te estás dedicando al tema de la reparación, es que el televisor no enciende completamente nada. Es decir, ni siquiera se ve la luz de standby, ni siquiera se ve la luz de standby al frente, la lucecita verde o azul. Ese es el diodo LED, que está controlado por una resistencia del tema de lo que es referente a la mainboard. La mainboard es quien controla eso, ¿ya? Para que tomes en cuenta. Entonces, el diodo LED lo que te da a entender es que tienes voltaje de standby, pero siempre igual, aunque tengas esa luz roja o luz azul, la que sea, siempre debes verificar el voltaje de standby a la salida. En este caso la salida es esta, la salida hacia la mainboard. Ese voltaje lo tienes que hacer allí.
Pero vamos a suponer, ya ahorita entrando en el mundo ya de la reparación, de la investigación y del diagnóstico, vamos a suponer que el aparato llegue con el síntoma de que no encienda ni siquiera la luz de standby. Es decir, tú lo enchufas, no tiene luz de standby, no tiene nada. ¿Cuál es el primer paso a hacer? Bueno, lo primerito que podrías hacer es tú conectas el aparato a la red eléctrica. O sea, ya tú lo destapaste, conectas el aparato a la red eléctrica. Y lo primero que vas a hacer, amigo, lo primerito que vas a hacer, cuando no te llega luz de standby, ojo. Muchos tienen o tenían, de hecho se lo expliqué también en el curso de fuente de alimentación, tenían, no me llega standby, empiezan a medir el fusible, el puente rectificador y todo ese proceso. Cuando con una sola medición tú puedes básicamente eliminar toda una etapa para ver si está trabajando o no está trabajando. Y te hablo de que cuando te llegue un televisor a tu centro de servicio con el problema de que no enciende absolutamente nada, ni siquiera la luz de standby, lo primero que vas a hacer es medir el voltaje en el capacitor principal. Sí, tú vas a llegar y vas a agarrar, vas a poner el multímetro en voltaje DC, ¿ya? De 200 voltios o de 700, lo que tú quieras, ¿ya? Ahí lo tenemos. Y vas a medir el voltaje. Toma el dato que te voy a dar. Toma el dato que te voy a dar ahorita. Llegó el televisor a tu centro de servicio. No tiene luz de standby ni siquiera, es decir, no enciende nada. Conecto el televisor, ya, me aseguro de darle si no tiene este botoncito, porque en la mayoría de los LCD no lo tienen, ya, tienes que agarrar y pasar ese botoncito si lo tiene. Si no lo tiene, obviamente no. Tú al conectar el televisor ya te debería mandar un voltaje. Pero vamos a suponer que no tenga la fase principal de la que hablamos en el video número 2. Tú conectas el televisor y lo primero que vas a hacer es medir el voltaje. Ya, este voltaje del capacitor principal se llama más B. Anótenlo. Más B o B más. ¿Ya? Y es un voltaje fundamental y esencial para que pueda funcionar el televisor como tal. Ahora, si tú mides y no tienes voltaje en el capacitor principal, de acá para atrás hay un problema. De aquí para atrás es un problema. Si no tienes voltaje acá. Y lo más probable, anótalo por favor, anótalo porque es fundamental, es importante lo que te estoy diciendo. ¿Ya? Anótalo, es importante lo que te estoy diciendo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Qué es lo que te está diciendo Hans? El voltaje del capacitor se llama más B. El voltaje del capacitor se llama más B. Se conoce como más B. ¿Ya? Este más B es importante para que el televisor pueda funcionar. Está en el capacitor principal, un positivo, un negativo. Este voltaje ya lo conocemos cuál es, ¿ya? Si no lo sabes, te recomiendo que veas el video número 2, ¿verdad? Entonces, si no tienes voltaje al medir, al enchufar el aparato, ¿qué va a pasar? Que todo lo anterior a ese punto, algo anterior a ese punto está dañado. Y te puedo asegurar, amigos, que si no tienes voltaje en el capacitor principal, el fusible está dañado. Dalo por hecho. Dalo por hecho. Si tú te llega un televisor a tu centro de servicio, no prende nada, absolutamente nada, el primer paso que vas a hacer para descartar toda una zona es el voltaje del capacitor principal. Si no te marca voltaje el capacitor principal, tenlo por seguro que el fusible está reventado. El fusible principal está dañado. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué se dañó? Porque tienes un problema de cortocircuito en algún semiconductor o alguna resistencia NTC o PTC se dañó. Toma nota de eso. ¿Ya? Toma nota de eso porque estos son pasos para aprender a reparar un televisor LCD. ¿Ya? Estamos hablando de la parte del encendido. Estamos viendo fallas de encendido. Entonces,
si mediste en el capacitor principal y no tienes voltaje, tenlo por seguro que el fusible está abierto porque tienes un semiconductor dañado. ¿Y qué es lo que tienes que proceder a revisar? Anota los pasos, por favor. Lo que vas a revisar es el puente rectificador. ¿Qué más puedes revisar? Transistores. Transistores MOSFET. Ahora hay un punto rápido para saber si yo tengo corto o no tengo corto. ¿Sabes cuál es? Bueno. Tú no te entrega voltaje, ¿cierto? Entonces desenchufas el aparato, lo desenchufas de la red eléctrica y mides el fusible en continuidad. Todo fusible debe marcar continuidad, eso lo sabemos porque estamos ya tanto en las clases de electrónica para todos como en todos los cursos que yo he enseñado. El fusible debe marcar continuidad, debe sonar. Cuando tú pisas, esa lectura debe bajar a 001, ¿ya? Entonces, yo mido ahí, por ejemplo, y el fusible cuando está malo no te debe marcar continuidad. ¿Ya? Así, en este caso está bueno. Pero cuando está malo te marca así. O te marca 1, que significa infinito. Ahora, un rápido método, amigos, para saber si yo tengo corto en la parte primaria, ¿sabes cuál es? Te vas a agarrar y con la escala de continuidad, esta que está acá, vas a agarrar y vas a hacer esto. Y vas a medir el condensador o los capacitores principales. Si el capacitor principal al medirlo queda pitando eternamente así, tienes un cortocircuito. Ahora, la pregunta es, ¿el daño está en el propio capacitor? Te estoy ligando prácticamente fuentes conmutadas con televisor, es decir, es como si estuviéramos viendo el bloque de la fuente de alimentación, de las fuentes conmutadas, pero aplicado en televisores. Que eso mucha gente lo estaba pidiendo a gritos. Entonces, si te queda pitando el condensador de esta manera, eso significa que tienes un cortocircuito nato, es decir, está presente algún dispositivo electrónico dañado, un semiconductor. Entonces, lo que vas a empezar a hacer es, vas a medir el puente rectificador, los transistores MOSFET que están por ahí, o los diodos de cátodo común, que generalmente a veces vienen con 3 patillas. Entonces, aquí por ejemplo, observa la fuente, lo voy a acercar un poquito más. Mira, ahí lo estoy acercando. Mira, aquí por ejemplo, si te marca continuidad, entonces ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Medir el puente rectificador que está acá, medir estos componentes que están acá. Por poner un ejemplo que sea esta fuente. ¿Qué más puedo medir? Bueno, puedo medir de repente el oscilador que está acá, para ver si está en corto. Ya, pero todo lo que pertenezca o esta parte que está acá, mira que también hay 2 semiconductores por acá. ¿Te das cuenta? Entonces, lo primero que vas a hacer es eso. Si detectas un componente que esté en cortocircuito, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a quitarlo, vas a retirarlo y luego vas a volver a medir el capacitor en continuidad. ¿Ya? Entonces te paras del negativo al positivo y mira la lectura. La lectura subió un momento. Vamos a poner esto un poquito por acá. Te lo voy a poner por acá. Vamos a verificar para mí. Vamos a ponerlo. Vamos a ver si lo puedo poner por aquí. Perfecto. Mira. Separa un poquito más. Entonces, una vez que tú encuentres ese semiconductor en corto, lo retiras de la placa y vuelves a medir. Vuelves a medir el capacitor. Mira la lectura del capacitor, por favor. Ahí volteas. Mira, sube. ¿Te das cuenta? Y esa es la lectura. Se hace una carga y luego se hace una descarga. No te debe quedar pitando, porque si te queda pitando significa que todavía hay algún componente dañado en cortocircuito. Ahora, ese es el primer punto. El primer punto que es muy importante, ¿ya? Ahora, supongamos que sí tengas el voltaje.
Supongamos que sí tengas el voltaje. No tengo luz de standby, pero sí tengo voltaje en el capacitor principal. No tengo voltaje standby, no me prende la luz, pero sí tengo voltaje en el capacitor principal. Significa que todo lo anterior a este punto está en buen estado. Ahora, ¿qué se procede a hacer? Vas a agarrar, vas a conectar acá, enciendes el multímetro, lo pasas a voltaje, puede ser de 200. Llevas la punta negra a tierra chasis. Acuérdense que los televisores tienen dos tierras, tierra fría y tierra caliente. La tierra fría es todo el marco metálico de los propios televisores y la tierra caliente, bueno, la tierra fría puede ser el marco metálico del propio televisor o las zapatillitas estas que están acá que son metálicas con un tornillo. ¿Ya? Esas son como dos tierras seguras. O también puedes tomarlo del negativo de un capacitor. ¿Qué vas a proceder a hacer? Bueno, voy a encender. Ahí encendido. Ahí ya tengo voltaje en el capacitor principal. ¿Ya? ¿Qué procedo a hacer? Vamos a suponer, bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Lo subí, mido primero el voltaje con respecto a tierra caliente en el capacitor. Vamos a suponer, mido. ¿Cuánto tengo? Parece que... Vamos a esperar. Ah, por aquí. Perfecto. Vamos a ver. Mira, tengo 389. Claro, el televisor está encendido completamente. Vamos a apagarlo. Ahí. Fíjate en el capacitor. Tengo 3. El voltaje va a bajar a 300 y tanto. Va a quedar en 300 y tanto. Entonces tengo voltaje en el capacitor principal. Esto es por poner un ejemplo. Pero no tengo luz de standby. ¿Qué vas a proceder a hacer? Te vas a colocar con tierra negativa chasis. Tierra negativa chasis acá. Vamos a ponerle un... Puede ser allí. Y vas a proceder a buscar... Lo primero que vas a hacer es... Vas a proceder a buscar el voltaje de standby. El voltaje de standby se considera un voltaje de 5 voltios. Mira, ahí lo tengo. ¿Cuánto tengo? Tengo 5.14. Pero muchas veces, al no tener el voltaje de standby, es decir, al no ver luz de standby, mido y resulta y acontece que no me aparece el voltaje aquí. ¿Qué vas a proceder a hacer? Muy fácil, compañero. Vas a desconectar el televisor. Vas a sacar este conectorcito que está acá. Vamos a primero... Ya, sacas el conector que va hacia la mainboard. Ya, y vuelves a enchufar el televisor y vuelves a medir el voltaje. Te paras, buscas el voltaje de standby. Ahí lo tengo, 5.15. ¿Ya? El voltaje de standby, para los que no sabían, puede ser de 12, puede ser de 5 o puede ser de 3.3. Estos son como los voltajes más comunes en fuente de standby. Entonces, vamos a suponer que yo mida y tengo 5 voltios. Al sacar, o sea, cuando estaba todo conectado, no tenía el voltaje de standby. Pero yo conecto la desconecto y me aparece el voltaje de standby. ¿Qué creen ustedes que está pasando allí? O sea, ¿qué creen ustedes que si al sacar el conector de la mainboard, el televisor se reflejaron los 5 voltios en la fuente de standby en la salida? ¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿La fuente de alimentación está buena o está mala? ¿O la que tiene problemas es la mainboard? ¿Qué creen ustedes? Bueno, les voy a ser sincero, amigos, porque puede ser que la mainboard es la que esté dañada.
Entonces, como está dañada por un corto, que tenga un cortocircuito, te bloquea directamente el voltaje de standby de la fuente de alimentación. Pero no siempre es así. Entonces, hay que asegurarse que la propia fuente conmutada, el voltaje de standby, esté en buen estado. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, le vas a meter una carga falsa. En electrónica se conoce como carga falsa para ver si mantiene los 5 voltios de standby. Si los mantiene, significa que la propia fuente de alimentación, el voltaje standby, sí está en buen estado y que la que está dañada es la mainboard. Ahora, si tú mides, una vez que saques esto y el voltaje standby sigue sin aparecer, ahí básicamente sí hay daño en la propia fuente de standby. Por eso no te entrega los 5 voltios o los 3.3 o los 12 o lo que sea. ¿Me explico? Pero de la fuente de standby. Es necesario primero que nada tener la fuente de standby en los televisores LCD o cualquier aparato electrónico. Es necesario primero tener la fuente de standby activa, viva, que no falle. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso que yo les recomiendo que ustedes hagan. Sacan el conector, miden y si no miden hay problema en la fuente de standby. Sacan el conector y si le entrega voltaje, la fuente de alimentación, significa que posiblemente la main está dañada, pero hay que hacer una prueba de carga falsa a la fuente de standby. ¿Ya? Entonces, amigos, vamos por paso. Esto es un curso bastante largo, bastante amplio, que se necesita mucho análisis y no quiero tampoco atormentarlo psicológicamente. Estudiense el video 1, 2 y 3. Este es el 3. Estudienselo parejamente para que podamos seguir avanzando. Amigos, los dejo para una próxima clase, la clase 4 después de la Navidad, Dios mediante. Vamos a tratar de hacerla. Y bueno, es lo primero. Ya aprendan lo que les dije en este nuevo video de reparación de televisores. Un abrazo, saludos y bendiciones. Muchas gracias por tu apoyo.